Buenas noches a todos. Vamos a comenzar con nuestra clase. La clase del día de hoy es acerca del libro de la sabiduría. Vamos a ver entonces pues los principales aspectos de este libro. Y bueno, pues este libro que es el libro más reciente o más nuevo del Antiguo Testamento. El libro de la sabiduría se cree, se pretende que se escribió más o menos 50 años antes de que naciera Jesucristo, nuestro Señor. Entonces digamos que es casi contemporáneo, ¿verdad? Casi muy pegado a la época de Jesús. Entonces, por lo tanto, vamos a ver en este libro pues toda la cosmovisión, la teología, cómo ha ido avanzando a lo largo de los siglos. Y pues ya vemos una idea más actual, más a lo que se vivía, lo que se creía en la época de Jesús. Entonces es el libro más reciente, o no sé cómo decirlo, el libro más nuevo o menos antiguo del Antiguo Testamento, obviamente. En su introducción, en la introducción del libro de la sabiduría, pues nos da algunos datos interesantes. Se los voy a leer, no sé si página 989, la introducción al libro de la sabiduría. Dice, el libro de la sabiduría es el último en el tiempo del Antiguo Testamento. Lo escribió probablemente un judío helenizado en la segunda mitad del siglo I. Helenizado quiere decir, bueno, pues que sabía y conocía el griego. De hecho, este libro se escribió en griego. En la segunda mitad del siglo I antes de Cristo, o sea, después del año 50. En la comunidad judía de Alejandría, ¿verdad? En Alejandría, que estaba en Egipto, pues había una comunidad judía muy grande. La preocupación del autor es potenciar algunos valores del judío religioso, la fe y la esperanza, en una retribución después de la muerte y compaginarlos con la cultura griega. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo del libro? Dice, potenciar algunos valores del judío religioso, bueno, pues exaltar o potenciar sus valores de la fe que ya tenían y la esperanza en una retribución después de la muerte. Creo que esta es la clave para entender este libro, la retribución después de la muerte o es su aportación principal. Como les comenté en la clase anterior, la, la característica principal de este libro, bueno, al ser ya un libro tardío, pues el concepto de vida eterna y de retribución, bueno, el concepto de vida eterna ya está muy desarrollado y este es posiblemente el libro en el que se habla más claramente de la vida eterna de los libros del Antiguo Testamento. Obviamente, en los libros del Nuevo Testamento, bueno, pues en los Evangelios, Jesús nos habla claramente de la vida eterna. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, acuérdense que el concepto de vida eterna, lo que les comentaba en la clase anterior, fue muy tardío y este es el libro pues más tardío del Antiguo Testamento. Entonces, en este libro se habla claramente de la vida eterna. Y pues claramente y abiertamente, no como de una manera indirecta o una manera velada, sino que se habla claramente de la vida eterna. Al haber vida eterna, pues cambian también los conceptos de retribución, la retribución del justo, la retribución de lo que uno hace o las obras, la retribución de las obras que uno hace en esta vida, pues ya no solamente son retribuidas en esta vida, sino que también en la otra. Y entonces cambian también todos los conceptos de retribución que vimos la semana pasada un poquito. Bueno, los mencionamos nada más. Entonces, al cambiar, bueno, pues cambia un poquito la perspectiva o mucho la perspectiva. Y bueno, pues entonces trata de compaginar la fe con la vida eterna, con la cultura griega. Y bueno, pues trata de realzar también, habla pues abiertamente de la sabiduría. Aquí la introducción a la Biblia nos presenta tres bloques, digamos tres bloques grandes. La primera parte es la reflexión sapiencial sobre la vida del hombre, capítulo 1, versículo 1 al capítulo 5, versículo 23. Luego tenemos otra sección que se llama reflexión sapiencial sobre el gobierno de los pueblos,
que es del capítulo 6 al versículo 1 y hasta el capítulo 9, versículo 18. Y la última parte es la sabiduría y la historia, capítulo 10, versículo 1 al 19, 17. Bien, entonces digamos que son tres grandes secciones de este libro. Yo creo que vamos a ver posiblemente las primeras dos y la segunda ya no alcanzamos a verla en esta clase. No creo que alcancemos a llegar a ver esa parte. Bueno, ¿de qué trata la primera sección? Dice, según los sabios de Israel, la sabiduría que ellos identifican con Yahvé regula la vida del hombre, le hace justo. Esta justicia se manifiesta en actitudes concretas: rectitud, sencillez, buena conciencia, dominio de la lengua, etc. Además, el justo descubre por la sabiduría que toda la creación está al servicio del hombre. El sabio disfruta de ella, disfruta de la creación. Bien, desde que vimos también los profetas, o en la clase de profetas, también se ve pues, que la justicia también está relacionada con Dios, ¿verdad? Con la religión. No puede haber religión si no se practica la justicia. ¿Se acuerdan que muchos profetas hablaban pues, de la injusticia, ¿verdad? A los pobres, a los marginados. Entonces, esta justicia social, pero también esta justicia no solamente hacia los pobres, sino en general. El hombre debe tender, o la religión debe tender a que el hombre sea justo en todas sus relaciones, en todo lo que hace. Entonces, la palabra justicia está relacionada con la religión más de lo que nos imaginamos. Nosotros cuando escuchamos justicia, pues nos imaginamos jueces, policías, todo un sistema, ¿no? Sin embargo, habla de esa justicia que viene de Dios también, bueno, que esos principios que vienen de Dios, que nos hacen generosos, que nos hacen actuar de una manera responsable, de una manera solidaria con los demás. Entonces, la justicia también está relacionada con Dios y está relacionada, en este caso, también con la sabiduría. No podemos decir que una persona sea sabia si no practica la justicia, ¿verdad? Ahora sí que van de la mano. Practicar la justicia es, pues digamos que poner en práctica la sabiduría. Bueno, y esa justicia, porque bueno, vamos a ver cómo el justo contra el necio, ¿no? Como decíamos la semana pasada, estos opuestos. El que es justo, pues es quien practica la justicia. Y el que es necio, pues es quien no practica la justicia, ¿no? O el impío, ¿no? El que practica la impiedad. Digamos que tenemos los dos opuestos, el justo o el sabio, y por otro lado tenemos el necio o el impío, quien practica la impiedad. Bueno, entonces tenemos esos dos extremos. Vamos a ver entonces, bueno, ¿qué más, qué es lo qué más nos dice la introducción? Dice, según los impíos, que es igual a necios, ¿verdad? Los impíos, o sea, los que practican la impiedad, es lo mismo que los que practican la necedad. Y es que a final de cuentas, quien no practica la justicia, que no cumple los mandamientos, que no hace la voluntad de Dios, pues es un necio, ¿no? Nosotros mismos cuando no practicamos la justicia, cuando pecamos, cuando no cumplimos los mandamientos, pues nos comportamos como necios y practicamos la necedad. Ahora sí, y nos condenamos por nuestra propia necedad. Entonces va como de la mano, ¿no? Todo lo que es necio, necedad, pecado, no practicar la justicia, bueno, ese es como el grupo de hombres, ¿no? Entonces dice que son los judíos que han abandonado su religión. Bueno, en esa época, en el contexto, había judíos pues que ya habían dejado su religión. Quizás a lo mejor podríamos decir nosotros como los católicos que han dejado su religión también, ya sea que se han ido con una secta protestante, simplemente que se han convertido o se han hecho ateos o gnósticos o simplemente se han alejado. Entonces, dice, la vida es triste y corta, empieza por azar y termina con la muerte. Entonces, al no tener esa idea de eternidad, pues piensan que la retribución solamente se va a dar en este mundo. Ante tal actitud, el impío se preocupa por disfrutar de todo lo placentero y por eliminar a cuantos les estorban en estos placeres.
si no se tiene la vida eterna, pero no solamente si no se tiene la vida eterna, sino que tampoco se tiene esa fe y no se tiene ese deseo de agradar a Dios en esta vida, tampoco aunque sea por la retribución en esta vida, pues entonces todo lo que queda pues es pues el placer, ¿no? Entonces estas personas que no tienen esta conciencia, pues entonces todo lo que sea placentero pues les va a favorecer y todo lo que se oponga a sus placeres pues entonces lo van a tratar de eliminar. Y bueno, pues ante tal actitud el impío se preocupa de disfrutar todo lo placentero y por eliminar a cuanto les estorban en esos placeres, los justos, los pobres, las viudas y los ancianos. El autor emite su juicio sobre tal reflexión, es torcida y equivocada. Entonces realmente pues les estorban, ¿verdad? La persona que sí es justa le estorba al que no es justo. Las viudas y los ancianos que ya no les produce nada, pues también estorban en la sociedad. Pero bueno, vamos a ver que ese es un argumento equivocado. Y estos dos grupos, tanto los justos como los necios, bueno, tienen dos destinos, ¿no? El juicio final, y vamos a ver cuál es ese juicio. Y por otro lado, bueno, también vamos a ver que se contrapone a algunos principios de la retribución. Bueno, aquí lo vamos a dejar así como en general porque vamos a ir ya directamente a la Biblia. Después viene otra sección que se llama Reflexión sapiencial sobre el gobierno de los pueblos, que se supone que ahí se encarna la sabiduría y la sabiduría pues también debe ser aquilatada y añorada por los gobernantes. Así como Salomón pidió la sabiduría para gobernar a su pueblo, así los gobernantes también deben de pedir la sabiduría, pero no solamente los gobernantes de los países, sino también nosotros tenemos que pedir esa sabiduría pues para gobernar nuestras vidas, ¿no? Entonces, bueno, tiene una reflexión y unos cánticos donde exaltan la sabiduría. También yo creo que este libro algo que tiene característico es esta exaltación, como una definición y como una exaltación de la sabiduría. A mí siempre me gusta verlo en primer lugar en estos libros sapienciales, porque quizás el orden debería de ser al revés, debería de ser el último libro que deberíamos de ver, ¿no? Porque es el más tardío, digamos en un orden cronológico. Sin embargo, a mí me gusta verlo en primer lugar por estos cánticos en donde se exalta la sabiduría, porque como que la define bien, ¿no? Si vamos a estar hablando de la sabiduría en todos estos libros, en todas estas clases, pues como que tenemos que tener bien en claro realmente qué es la sabiduría, ¿no? Porque, bueno, sí, en la clase pasada decíamos, bueno, no es nada más el tener conocimientos, ¿verdad? Porque digamos que esa es una sabiduría humana o una sabiduría científica. Y no porque se oponga, pero cuando hablamos de sabiduría, pues estamos hablando de la sabiduría que viene de Dios, que nos da claridad para entender la voluntad de Dios, nos da claridad para tomar decisiones, para saber qué es lo que Dios quiere y también para ese disfrutar, saber vivir y disfrutar de la creación como Dios manda, ¿no? Como Dios lo pide, y que no está peleado el cumplir los mandamientos con disfrutar también de las cosas, de los regalos que Dios nos ha dado. Lícitos, ¿verdad? No ilícitos, de las cosas lícitas que Dios nos permite disfrutar en esta vida. Entonces, bueno, es otra característica que hace una exaltación muy grande de la sabiduría. Y ya la última sección de la sabiduría en la historia, pues va a ser como un repaso general de la historia desde Adán, Eva, José, los profetas, toda la historia de la salvación, nos hace como un resumen. Este libro, si quieren un resumen de la historia de la salvación en la Biblia, aquí lo vamos a poder encontrar. Y en este resumen, bueno, pues a final de cuentas, lo que trata de demostrar el autor es que la sabiduría de Dios, que a final de cuentas la sabiduría de Dios es Dios mismo, ha estado presente con el pueblo a lo largo de toda la historia. Y va demostrando con argumentos cómo ahí estaba Dios a lo largo de toda la historia de la salvación, ¿no? Entonces es interesante, es un resumen de toda la historia de la salvación. Podríamos hacer un paralelo como si Dios ha estado al lado de su pueblo, pues como también Dios ha estado a un lado de cada uno de nosotros, ¿no? Podríamos hacer como esa comparación. Pero bueno, el punto es que Dios no los ha abandonado y siempre los ha acompañado. Bueno, entonces son las tres grandes secciones. Ya vimos, el autor dice que es un judío,
que trata de compaginar, ¿verdad? La fe judía con la cultura helenizante, y también, bueno, pues poner de relieve todas estas novedades teológicas, conceptuales, a las cuales había accedido el pueblo y las cuales pues ya eran comunes y corrientes en la época de Jesús. Sin embargo, bueno, si se acuerdan, en la época de Jesús, los saduceos no creían en la vida eterna, en los ángeles, porque ellos solamente creían que la Biblia solamente abarcaba el Pentateuco, los 5 primeros libros. Entonces, como esos 5 primeros libros no hablan para nada de vida eterna, nada, 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 entonces ellos no creían en la vida eterna. Entonces, digamos que había esos dos grupos, pero la mayoría del pueblo, pues sí, ¿no? Yo creo que ya era más generalizado el sí creer en la vida eterna. Sin embargo, bueno, pues había quienes no creían y pues tenían ese conflicto entre los saduceos y los otros grupos sacerdotales. Vamos a ver entonces, es el libro más reciente, del año 50. Este, se me olvidó decir, es uno de los libros deuterocanónicos, ¿verdad? Sobre todo al ser escrito en griego, eh, se le consideró todos los libros escritos en griego o en otros idiomas, se dudó de su canonicidad. Posiblemente los judíos los quitaron de su canon, sobre todo porque olía muy a cristiano, ¿verdad? Entonces, obviamente no es un libro que entra dentro del canon judío, pues por dos razones. Una porque estaba escrito en griego y otra porque sonaba muy cristiano. Vamos a ver que uno de los textos, sutilmente o veladamente, más bien pues misteriosamente, ¿no? O como un misterio, y antes de la venida de Jesucristo, pues nos habla de Jesucristo o nos predice o nos profetiza acerca de Jesucristo. Vamos a ver en algunos textos cómo está velado ahí la presencia de Jesucristo. Bueno, vamos a ver entonces algunos textos que son interesantes. Tenemos del 1:1 al 5:11. Ok. También por acá tenemos... Por acá tenemos también el texto, la Biblia del lado izquierdo. Bien, vamos a ver entonces. Dice, vamos a leer directamente el 1:1. A ver, alguien que me ayude a leer, por favor. Amen la justicia, ustedes que gobiernan la tierra. Tengan para con el Señor los sentimientos que convienen. Búsquenlo con un corazón sincero, porque se deja encontrar por los que no lo provocan. Se manifiesta a los que le tienen confianza. Sepan que los razonamientos tortuosos alejan de Dios. La omnipotencia pondrá en su lugar a los insensatos que la ponen a prueba. La sabiduría no entrará en un alma mal dispuesta, ni habitará en un cuerpo esclavo del pecado. El Espíritu Santo que nos educa huye de la duplicidad, rechaza los pensamientos estúpidos y se paraliza frente a la maldad. Bien, hasta ahí está. Híjole, podríamos pararnos en cada versículo, ¿verdad? Está muy claro, está como muy... Bueno, nos empieza a hablar un poquito, bueno, son muchos temas, ¿verdad? Primero, ama la justicia, los que juzgáis la tierra, ¿no? Los que tienen algún cargo. Lo que les decía, la justicia va emparentada con la sabiduría. Pensad rectamente del Señor y con sencillez de corazón buscadle. ¿Quiénes son los que lo van a encontrar o quiénes son los que pueden encontrar o acceder a esta sabiduría que viene de Dios? Pues los que tienen un corazón sencillo. Pero no solamente esos, dice, los que se dejan hallar, se deja hallar de los que no le tientan, o sea, los que no están probando a Dios, y los que no desconfían de Él, más bien, o sea, de los que confían en Yahvé. Y se va a dejar encontrar por quienes los buscan, porque a lo mejor no puede decir, bueno, ¿dónde está esa sabiduría, no? ¿Dónde la venden o dónde la puedo encontrar? Si yo la quiero, o si la queremos o no la queremos, vamos a ver
la recompensa, ¿no? O vamos a ver para qué nos puede servir este tipo de sabiduría. Y pues nos va dando como unas pistas, ¿no? Este libro nos va diciendo que se deja encontrar en los que los buscan, en los que son sencillos, en los que buscan la instrucción, en los que se acercan a Dios. Y en cambio se aleja. ¿De quiénes se aleja? Del alma fraudulenta o el alma que engaña. Ahí no avienta la sabiduría. Y dice el Espíritu Santo que nos educa, huye del engaño y se aleja de los pensamientos necios y se ve rechazado al sobrevenir de la inequidad. Entonces los que no son justos, los que son necios o tienen pensamientos necios, los que son pecadores, no dice así, como no habita en el cuerpo sometido al pecado. Bueno, pecadores somos todos. Ujú. Pero digamos, los que son más pecadores o los que ya han hecho del pecado como un hábito, los que ya habitualmente se han aferrado a no solamente a caer, sino a vivir constantemente en el pecado, pues difícilmente van a adquirir esta luz, ¿no? Más bien los va a cegar su mismo pecado o su propio pecado o nuestro propio pecado, si lo ponemos así, porque al final de cuentas todos somos pecadores. Entonces nuestro propio pecado es el que va a hacer que nos ciegue. Nuestro propio pecado va a hacer que nosotros nos cerremos a esta sabiduría que viene de Dios. Entonces nos va dando como que pistas, ¿no? En qué personas sí puede entrar esa sabiduría o esa luz que viene de Dios y en qué personas es más difícil que entre. Y pues hablamos también aquí, lo que me llama la atención es que habla del Espíritu Santo, ¿verdad? Pues el Espíritu Santo que nos educa huye del engaño. No sé si han escuchado la palabra contristar el Espíritu Santo. Nosotros todos, cuando nosotros pecamos, contristamos al Espíritu Santo. ¿Se han escuchado esa palabra? ¿Qué significa contristar al Espíritu Santo? Significa entristecer al Espíritu Santo. Nosotros cuando pecamos, todos, no nada más los demás, todos nosotros cuando pecamos, entristecemos al Espíritu Santo. Si nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, si cuando hacemos cosas que le agradan a Dios, el Espíritu Santo florece dentro de nosotros, cuando nosotros caemos en pecado, nosotros entristecemos o contristamos el Espíritu Santo. Entonces, es una barrera, digamos, el vivir en pecado, constantemente en pecados grandes, en pecados graves, en pecados constantes, habituales, y cuando ya nos hacemos el hábito de estar viviendo en pecado constantemente, pues obviamente vamos a alejar al Espíritu Santo que digamos que podría ser como un sinónimo de la sabiduría. Debemos de entender también que el Espíritu Santo como persona no estaba también claramente definido en los libros del Antiguo Testamento, ¿no? Pero veladamente sí está. Cuando habla de la sabiduría, pues también podríamos decir que está hablando del Espíritu Santo. Y también a veces, como que unos rasgos, a veces nos parece como que nos habla de Jesucristo, porque cuando dice que estaba en el principio y Jesús es el verbo, etcétera, a veces parece que la sabiduría, como hablan aquí estos libros, a veces parece que nos habla de Jesucristo y a veces parece que nos habla del Espíritu Santo. Obviamente esta enseñanza de la Santísima Trinidad pues es posterior, etcétera, ¿no? Es católica y bueno, pues digamos que es una enseñanza posterior. Pero podríamos en algunos casos hacer la comparación o el símil o, bueno, aquí habla directamente, ¿verdad? Dice el Espíritu Santo que nos educa, el Espíritu Santo. Entonces, sí lo encontramos como frase, aunque nos digan que no viene, sí viene, pero no como una persona distinta. Pero sí encontramos esta frase del Espíritu Santo. Bueno, entonces se aleja de los pensamientos necios y se ve rechazados al sobrevenir la inequidad. La inequidad también que es como sinónimo de no practicar la justicia, sinónimo de caer en pecado. El número 6 dice, la sabiduría es un espíritu que ama al hombre, pero no deja sin castigo. Bueno, aquí dice que es un espíritu, ¿verdad? No deja sin castigo los labios del blasfemo, que Dios es testigo de sus riñones, bla, 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 etcétera. Bueno,
aquí nos empieza a dar como unas pequeñas enseñanzas, unas pequeñas frases acerca de lo que es la sabiduría. También ya más adelante dice, guárdense de las murmuraciones inútiles, preservad vuestra lengua de la maledicencia, que la palabra más secreta no se pronuncia en vano y la boca mentirosa da muerte al alba. En el 1.11, vamos a ver más adelante. Bueno, habla de lo que debemos pensar y de que cualquier palabra que nosotros decimos pues puede ser escrutada, ¿verdad? Puede ser escuchada y nuestras propias palabras pues nos pueden condenar o nos pueden, sí, nos pueden condenar. Entonces dice en el 1.11, guardaos pues de murmuraciones inútiles, preservad vuestra lengua de la maledicencia, es decir, malas palabras. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, alguien que está diciendo malas palabras podría estar lleno del Espíritu Santo? O más bien, ¿ustedes creen que el Espíritu Santo puede inspirar malas palabras? No, ¿verdad? El Espíritu Santo no puede inspirar malas palabras. Puede inspirar a personas que digan las malas palabras, pero las malas palabras no pueden ser inspiradas por el Espíritu Santo. Bueno, que la palabra secreta no se pronuncia en vano y la boca mentirosa da muerte al alma. Bueno, ya como características, ¿no? De evitar las murmuraciones, evitar las mentiras. Viene una sección en donde los impíos, como los llama él, o los necios, o los injustos, no, los injustos no, los impíos o los necios, que no creen que hay otra vida, y que al no ver otra vida, bueno, vamos a ver cuál es su razonamiento, ¿no? ¿Qué es lo que piensan estos impíos, ¿no? Dice, los impíos con las manos y las palabras llaman a la muerte, teniéndola por amiga, ¿no? Se creen amigos de la muerte porque pues, no les da miedo, porque piensan que no hay nada después de la muerte. Se desviven por ella y con ella conciertan un pacto, pues bien merecen que les tengan por suyos. Bueno, se hacen, digamos que hasta temerarios, ¿no? De que no les importa la muerte porque piensan que no hay nada después de la muerte. Y luego vamos a ver cuáles son sus argumentos. ¿Qué es lo que piensan ellos? Falazmente o piensan en vano o piensan malamente, ¿no? Porque es un mal argumento lo que piensan ellos. Porque se dicen discurriendo desacertadamente. Fíjense que dice desacertadamente. Entonces, todo lo que va a decir el capítulo 2 es el argumento de ellos. ¿Qué es lo que los necios dicen o qué es lo que ellos piensan? Entonces, aunque es palabra de Dios, esto es falso, ¿no? O es un engaño, es una necedad. Pero nos presenta qué es lo que piensan, ¿no? ¿Qué es lo que piensan los necios? Dice, corta es y triste nuestra vida. No hay remedio en la muerte del hombre, ni se sabe de nadie que haya vuelto del Hades. ¿Qué es el Hades? ¿Alguien sabe qué es el Hades? ¿El infierno? No necesariamente el infierno. El Hades en griego es lo que corresponde al Sheol ¿cómo se llama? Al Sheol en hebreo. El Sheol en hebreo se le conocía como el lugar de los muertos. No necesariamente el infierno. Es como que al lugar donde van todos los muertos. ¿Sí? Entonces dice, ¿qué es lo que piensan ellos? Corta y triste es nuestra vida. Así como que, ay, pobrecitos de nosotros, ¿verdad? Nuestra vida es muy corta y es muy triste. Y no hay remedio, todos vamos a morir. No se sabe nadie que haya vuelto del Hades. No se sabe nadie que haya vuelto de la muerte, ¿no? O el lugar de los muertos. Entonces, como no conocemos a nadie que haya regresado del lugar de los muertos, pues no sabemos si existe. Entonces, como no sabemos si Miguel, existe, ¿sí? una pregunta. Ahí en el Hades es a donde fue Jesús cuando murió, ¿verdad? Fue por los muertos a redimirlos. ¿Estoy Sí. en lo correcto? Bueno, ahí hay una confusión porque, bueno, también dice Jesús bajó a los infiernos. Entonces, la cosa es que, en la concepción bíblica, acuérdense, bueno, no estaban bien definidos estos conceptos. Entonces, al principio, Sheol y Hades solamente se referían al lugar de los muertos, como si fuera un lugar común a donde van buenos y malos. Pero ya en el Nuevo Testamento, bueno, ya
pues ya con la revelación de Jesús y bueno, con algunas de estas enseñanzas también del Antiguo Testamento, pero más nuevas, pues ya se sabe que no hay más que de tres sopas y la Santa Iglesia Católica pues nos dice que en las postrimerías, después de la muerte, nada más hay cielo, infierno y purgatorio. No hay como algo intermedio. Bueno, digamos lo intermedio podría ser el purgatorio, ¿no? Pero hay o salvación o no hay salvación. Y para la salvación, bueno, puede haber un lugar de purificación, que es el purgatorio. Entonces no hay como esta sala de espera común, que a lo mejor la tenían concebida en el Antiguo Testamento cuando la revelación no estaba muy completa o muy definida. Entonces hay una como confusión y hay una, pues sí, hay confusión y hay como que dudas, ¿no? Como que, bueno, ¿cómo puede ser que Jesús haya bajado a los infiernos? Pero si leemos en el capítulo sí dice así, entonces es posible que sí. Bueno, pues ahora sí que para Dios no hay nada imposible. Pero de acuerdo a lo que nos dice el catecismo, a lo que nos enseña nuestra Santa Madre Iglesia Católica, no hay un lugar como de espera. El único lugar de espera, bueno, podría ser el purgatorio, pero eso es para los que ya se van a salvar. Y en el infierno los que ya no se van a salvar. Pero no hay un lugar así como un lobby o como una sala de espera así general donde estén todos revueltos. No hay, como que están más bien separados, ¿no? Es lo que nos enseña la iglesia. Bueno, vamos a hacer, porque dicen discurriendo desacertadamente, corta y triste es nuestra vida. Bueno. Entonces, qué es lo que siguen diciendo? Por azar llegamos a la existencia, ¿no? Como existencialistas, como Nietzsche, que dice, bueno, pues yo ni pedí venir a este mundo, ¿verdad? Pero aquí estoy. Entonces, por azar llegamos y luego seremos como si nunca hubiéramos sido, porque humo es el aliento de nuestra nariz y el pensamiento una chispa del latido de nuestro corazón. Y sí, relativamente la vida es corta. Ahí no podemos negarlo. Incluso hay un salmo que dice que es como una hierba, que esa hierba que en la mañana crece y en la tarde ya se marchita, ¿no? Eh, entonces, pues sí, a comparación de la eternidad, pues la vida es muy corta. Y sí es cierto, pero ellos lo están usando como argumento para decir, bueno, este, corta y triste es nuestra vida, no hay nadie que haya regresado, la vida es muy corta, al rato nadie se va a acordar de nosotros, ¿no? Dice, humo es el aliento de nuestra nariz y el pensamiento, una chispa del latido de nuestro corazón. Eso es muy rápido, ¿no? Al apagarse, el cuerpo se volverá ceniza y el espíritu se desvanecerá como aire inconsistente. Entonces, todo nuestro cuerpo se va a la ceniza, a la tierra, y el espíritu se desvanece. Caerá con el tiempo nuestro nombre en el olvido. Y la verdad es que, o sea, todas estas cosas son ciertas, nada más es como la interpretación o la conclusión a la que llegan ellos a raíz de estos como argumentos. Caerá con el tiempo nuestro nombre en el olvido, nadie se acordará de nuestras obras, pasará nuestra vida como rastro de nube, se disipará como niebla acosada por los rayos del sol y por su calor vencida. Pues sí, seguramente van a pasar 100 años, 1000 años y nadie va a saber que existimos. Paso de una sombra es el tiempo que vivimos, no hay retorno en nuestra muerte porque se ha puesto el sello y nadie regresa. Entonces, pero vean, pues sí, la vida es corta, la vida es triste, nadie ha regresado, nadie se va a acordar de nosotros. Entonces, ¿cuál es la conclusión que llegan ellos? Dice, vengan pues y disfrutemos de los bienes presentes, gocemos de las criaturas con el ardor de la juventud. Entonces, como la vida es corta y nadie se va a acordar de nosotros y es muy pasajera, pues entonces vamos a darle vuelo a la hilacha, ¿no? Esto es lo que dicen los impíos. ¿No? Así dice, disfrutemos de los bienes presentes, gocemos de las criaturas con el ardor de la juventud. Hartémonos de vinos exquisitos y de perfumes, no se nos pase ninguna flor primaveral. Coronémonos de rosas antes de que se marchiten. Ningún prado quede libre de nuestra orgía. Dejemos por doquier constancia de nuestro regocijo, que nuestra parte es esta es nuestra herencia. Entonces, digamos que pues vamos a disfrutar esta vida lo mejor que se pueda, con todos los placeres que hay en esta vida y vamos a disfrutar de todos, ¿no? Sin ningún tipo de miramiento, sin ningún tipo de
responsabilidad, sin nada. Simplemente pues vamos a disfrutar, ¿no? Porque bueno, pues al rato nos vamos a morir, se nos va a acabar nuestro tiempo y de todos modos no sabemos si hay vida eterna o no y nadie se va a acordar más de nosotros. Entonces, esa es a la conclusión que llegan. Y realmente si lo vemos, sí hay muchas personas que viven así. Lastimosamente, incluso hasta algunos católicos, ¿verdad? Que viven como si no hubiera mañana, como si no hubiera vida eterna, ¿no? Entonces, bueno, pues únicamente si no hay vida eterna, pues simplemente te enfocas a disfrutar al máximo en esta vida lo que puedas, ¿no? Si perdemos esa visión de la vida eterna, pues podría ser hasta cierto punto lógico el tratar de vivir de una manera pues nada más placentera en esta vida, ¿no? Esa es la lógica de los impíos. También tiene que ver con que dice, oprimamos al justo pobre, pues ¿para qué practicar la justicia? Mejor vamos a oprimirlo, no hay que ayudar a la viuda y al huérfano, no hay que respetar a los ancianos, etc. Entonces, la lógica, el argumento de los impíos es, la vida es muy corta, se acaba muy pronto, todo el mundo al rato vamos a pasar, no vamos a existir, nadie nos va a recordar, entonces pues vamos a disfrutar, ¿no? Vamos a disfrutar de los placeres como nuestra juventud, vamos a tomar vino, vamos a tener orgías y pues vamos a hacer esto, ¿no? Porque es lo que nos toca. Y bueno, eso es lo que creen ellos. Luego empieza esta serie de textos que aquí es donde vamos a tener como dos capas o dos niveles de interpretación. Vamos a ver cuando habla el justo, ahora menciona otro concepto que es el Hijo de Dios, que podríamos tenerlo como en una capa que es el pueblo, cualquier persona que cumple los mandamientos, cualquier persona que se porta bien, digamos que es una primer capa, y vamos a tener una segunda capa de interpretación en donde podríamos aplicárselo a Jesucristo, ¿no? Cuando habla de que es el Hijo de Dios. Y bueno, pues también Jesús es el justo por excelencia, ¿no? Digamos que es el justo por excelencia. Entonces vamos a estar jugando con esos dos niveles de interpretación y vamos a ver qué es lo que le pasa al justo y cómo lo toman este tipo de personas que digamos que es un grupo de personas y pues cada vez más amplio, ¿no? Desafortunadamente en el mundo pues cada vez más amplio, ¿no? Que no creen en la vida eterna, que llevan su vida al margen de Dios, que no les interesan las cosas de Dios y que simplemente pues tratan de vivir lo mejor que ellos creen que es lo mejor, sin tantos valores, simplemente aprovechar y vivir lo mejor que pueden según ellos. Entonces, bueno, al alejarse de Dios, pues contristan el Espíritu Santo, se alejan de la voluntad de Dios y pues caen en estas situaciones y llevan una vida, al llevar una vida al margen de Dios, pues llevan una vida en donde si están al margen de Dios, pues obviamente no intentan agradar a Dios, no intentan cumplir la voluntad de Dios, no intentan tener esta sabiduría que viene de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que reina? Pues simplemente el goce, el disfrute, el placer. Y este grupo de personas, al verse, digamos, confrontados con el otro grupo de personas que digamos que es lo opuesto, ¿no? Lo opuesto es las personas que temen a Dios, las personas que intentan cumplir sus mandamientos, las personas que hacen la voluntad de Dios, las personas que evitan caer en situaciones de pecado, digamos que es otro grupo, ¿no? Digamos que es el otro extremo. Cuando se juntan estos dos extremos, al primer grupo que le gusta la fiesta, le incomoda mucho el otro grupo, le molesta, hasta nomás de verlos como que se le revuelve el estómago, ¿verdad? Y aquí es lo que dice, entonces, tendamos el 2.12, tendamos lazos al justo que nos fastidia, o sea, les fastidia la presencia de una persona buena. Se enfrenta a nuestro modo de obrar, porque bueno, hay personas que pues hasta los confrontan, ¿no? Nos echa en cara faltas contra la ley y nos culpa de faltas contra nuestra educación. O sea, son estas personas que a veces pues confrontan a los otros que no están actuando bien, ¿no? Se gloria de tener
el conocimiento de Dios y se llama a sí mismo Hijo del Señor. Esto es lo que decíamos, Hijo del Señor o Hijo de Dios, que se puede aplicar, está correcto, puede ser una persona que simplemente yo soy hijo de Dios porque intento, bueno, por gracia, por Dios, pero también porque intento cumplir su voluntad, ¿no? Pero también en el otro nivel que decíamos, en el nivel de interpretación, como que veladamente nos está profetizando a lo mejor del justo que es Jesucristo. Entonces, es otra clave de interpretación. Es un reproche de nuestros criterios. Su sola presencia nos es insufrible. Fíjense lo que dice. Su sola presencia nos es insufrible. O sea, no aguantan ver a un santo. No aguantan ver a un justo. No aguantan a ver a alguien que está cerca de Dios. Y nos llega a pasar, bueno, no nos ha pasado, o lo vemos, ¿no? Las personas que son buenas, por ejemplo, en su trabajo, que no roban, a veces, pues a los demás les caen muy mal, ¿no? Porque los demás sí roban y entonces, pues le hacen la vida de cuadritos a este que no roba. O que no hacen oración y al que sí hace oración, pues les molesta, ¿no? O sea, a lo mejor no pensaría, bueno, pues lo pasan por alto y ya, pero no, o sea, les llega a molestar tanto que dice es insufrible su presencia, ¿no? Nada más el estar con su presencia, como que es un espejo, ¿no? Como que le refleja lo que deberían de ser y que no son, y eso les choca, les molesta. Por eso también Jesucristo, pues, nos predice persecución, nos predice que la suegra va a estar peleada contra la nuera, etcétera, ¿no? O sea, el intentar llevar una vida de acuerdo al Evangelio le va a chocar a mucha gente. Mucha gente, así como dice, no nos va a poder ni ver. Va a ser insufrible el vernos. Cuando nosotros nos acercamos más a Dios, cuando nosotros intentamos de llevar una vida más evangélica. Lleva una vida distinta de todas y sus caminos son extraños. A ellos les parecen extraños, más bien los extraños son los caminos de ellos, ¿verdad? Nos tiene por bastardos, se aparta de nuestros caminos, como el Salmo 1, ¿verdad? Decía que no se juntaba con los burlones. Proclama dichosa la suerte final de los justas y se ufana de tener a Dios por Padre. Eso les molesta. Veamos si sus palabras son verdaderas. Examinemos lo que pasa, lo que pasará en su tránsito. Así como que, a ver, vamos a ver si es cierto que tienen razón esos, ¿no? Pues si el justo es hijo de Dios, si el justo es hijo de Dios, él, o sea, Dios, le asistirá y le librará de las manos de sus enemigos. No le decían a Cristo, si eres el hijo de Dios, sálvate, ¿no? Entonces, pues que te salve, si verdaderamente es el hijo de Dios, pues que te salve. Pero ellos hablando de la vida terrena, no de la vida eterna, sino de la vida terrena. Sometámosles al ultraje y al tormento para conocer su temple y probar su entereza. Entonces, vamos a ultrajarlos, vamos a tormentarlos ya físicamente, ¿no? Vamos a golpearlo, vamos a atormentarlo. Si van viendo cómo, bueno, es algo que puede pasar a alguno de nosotros, pues sí, a cualquier cristiano católico, pues sí, cualquiera le puede pasar. Pero vamos viendo ese otro nivel de interpretación también, como la posibilidad de que también se pueda estar refiriendo a Jesucristo, ¿no? En donde pues les molestó a los poderosos, a los de este grupo, les molestó tanto, bueno, pues que hasta lo mataron, ¿no? Y vamos a ver qué más dice. Eh, Condenémosle a una muerte afrentosa. ¿A quién condenaron a muerte? A Jesús. Pues según él, Dios le visitará. Así discurren, o sea, eso es lo que platican, ¿no? Pero se equivocan. Les ciega su maldad. Cómo esa maldad los ciega, ¿no? Les hace ver una cosa, pero realmente no están viendo lo que realmente es. No conocen los secretos de Dios, no esperan recompensa por la santidad, ni creen en el premio de las almas intachables. No les importa, no tienen ninguna responsabilidad, no esperan la vida eterna, no esperan, creen que el infierno no existe, etcétera, ¿no? Porque Dios, ahora sí ya es lo que dice el autor, porque Dios creó el hombre para la incorruptibilidad, o en algunas otras traducciones podría ser para la vida eterna, le hizo imagen de su misma naturaleza. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan los que le pertenecen.
Bueno, ahí ya nos empieza a dar como una luz de esperanza hacia la vida eterna. Y luego ya todo el capítulo 3 va a ser las almas de los justos, ¿no? El capítulo 2 es qué es lo que piensan los impíos, qué es lo que piensan los injustos. Y el capítulo 3, qué es lo que realmente va a pasar con los justos. Y aquí, bueno, vamos a ver qué es lo que realmente va a pasar con los justos. En cambio, ¿no? O a contraste, o a diferencia de los injustos, de los necios, en cambio, las almas de los justos están en las manos de Dios y no les alcanzará tormento alguno. Esta frase a mí me encanta y siempre, bueno, pues cuando voy a un velorio, cuando fallece alguien, me gusta pues decirla a mis conocidos, ¿no? Porque bueno, pues siempre la tristeza de perder a alguien, pero sobre todo cuando es un alma buena, generosa, santa, me gusta darles esta palabra de Dios que nos da como ese consuelo, como esa confianza, ¿no? De decir, bueno, pues sí, verdaderamente, las almas de los justos, ¿en dónde están? Pues en las manos de Dios, ¿no? No pueden estar en otro lugar. Y no les alcanzará tormento alguno. Aquí ya está hablando un poquito más de la vida eterna, porque a lo mejor sí, los impíos, los necios, pues sí, pueden ultrajar, pueden matar a alguien, lo pueden destripar, lo pueden desmembrar, o lo que quieran, ¿no? Como utilizan ahorita los narcos en México, de que hacen pedacitos a uno. Pues lo pueden hacer, sí, sí lo pueden hacer. Pero las almas de los justos están en las manos de Dios y no les alcanzará ningún tormento, ¿no? Entonces está hablando un poquito más del tormento de la vida eterna, ¿no? Entonces, si son las almas justas, no les va a alcanzar, o sea, no les va a alcanzar el infierno, ¿verdad? No les va a alcanzar sufrir. ¿Por qué? Porque son almas justas y por ser almas justas están en las manos de Dios. A los ojos de los insensatos pareció que habían muerto, ¿no? Aquí como que se entiende de que al que en el capítulo anterior que lo querían ultrajar, dar tormentos, etcétera, aquí como que se entiende que ya lo mataron al justo, que puede llegar el caso, ¿no? Que no nada más sea bullying o no nada más sea carrilla, sino que también lo pueden llegar a matar, sí, sí lo pueden llegar a matar, se dan casos. Y bueno, pues también en la otra interpretación que tenemos, bueno, a Jesús lo mataron, ¿no? Entonces, a los ojos de los insensatos pareció que habían muerto. ¿Quiénes? Pues estos que habían ultrajado. Entonces ellos pensaron, pues ya se murió, se tuvo por quebranto su salida. Y su partida entre nosotros por completa destrucción, ellos piensan que los destruyeron. Pero ellos están en la paz. Aunque los mataron, ellos están en la paz. Aunque a juicio de los hombres hayan sufrido castigos, su esperanza estaba llena de inmortalidad. Vean aquí cómo ya empezamos a ver claramente la inmortalidad, abiertamente, claramente, con todas sus palabras, ¿no? Su esperanza estaba llena de inmortalidad. Sí, aunque a juicio de los hombres parecía que sufrieron y que fueron atormentados y que era lo peor que les pudo haber pasado, su esperanza estaba llena de inmortalidad, o sea, su esperanza estaba más allá de esta vida. Por una corta corrección recibirán largos beneficios, pues Dios los sometió a la prueba y los halló dignos de sí. Si Dios nos sometiera a prueba a nosotros en este momento, ¿nos hallaría dignos de sí o no? Que es una buena pregunta para reflexionar, ¿no? En este momento, en este momento. Si ahorita nos sometiera a prueba, si estamos en la presencia de Dios, si estamos en gracia de Dios, como para que nos halle dignos de sí, dignos de Dios. Como oro en el crisol los probó y como holocausto los aceptó. Entonces, si ya son justos, ya han sido como aceptados, ¿no? El día de su visita resplandecerán, de su visita, pues de su muerte, ¿no? Y como chispas en rastrojo correrán. A mí me gusta más la traducción que dice como chispas en cañaveral, ¿no? O ese rastrojo cuando de repente se incendia y que vuelan así todas estas chispas. Así va a ser como las almas de los justos, ¿no? Que florecen y que brillan en medio de la oscuridad. Juzgarán las naciones y dominarán a los pueblos y sobre ellos el Señor reinará eternamente. Entonces, la recompensa pues es tener un lugar especial en el reino de Dios. Y si creían que los habían destruido, si creían que los habían humillado, creían que simplemente los habían hecho a un lado, pues se equivocan, ¿verdad? Porque los justos van a resplandecer así como chispas en cañaveral.
Los que en Él confían entenderán la verdad y los que son fieles permanecerán junto a Él en el amor, porque la gracia y la misericordia son para sus santos y su visita para sus elegidos. Bueno, palabras de esperanza para nosotros, desear tener esa santidad. En cambio, los impíos tendrán la pena que sus pensamientos merecen por desdeñar al justo y separarse del Señor. Entonces ellos van a sufrir la pena. ¿Cuál es la pena? Bueno, pues en su juicio, en su propio juicio, en su juicio particular, van a sufrir esa pena, ¿no? Los que mataron al justo y pensaban que se habían salido con la suya, pues ahora va a ser al revés, ¿no? Van a ver que no se salieron con la suya, sino que se separaron de Dios y por ese separarse de Dios y por esos pecados que ellos cometieron, ellos mismos se van a condenar. Desgraciados los que desprecian la sabiduría y la instrucción, vana es su esperanza, sin provecho sus fatigas, inútiles sus obras. Bueno, entonces, ¿cuál es la importancia de la sabiduría de aquí? Que es la que nos puede llevar a la salvación. No es tanto de que yo quiera ser un sabio, que yo quiera tener muchos conocimientos o quiero dar muchos consejos, etc. Sino que esta sabiduría que viene de Dios es la sabiduría que nos puede conducir a nuestra propia salvación. He ahí la importancia de esta sabiduría. Quien no adquiera esta sabiduría no puede salvarse. ¿Por qué? Porque quien no adquiere esta sabiduría no va a saber el camino para hacer la voluntad del Padre y no va a poder hacerla y no va a poder alcanzar la salvación. Entonces, tan importante es la sabiduría, pues es importantísima para nuestra propia salvación. Bien, aquí viene después una serie de principios o atacar los principios que les comentaba. Hay algo que en el pueblo de Israel tenían muy arraigado, que era el principio de retribución. El principio de retribución dice que si te portas bien, te va bien, y si te portas mal, te va mal. Nosotros si vemos todos los, por ejemplo, los patriarcas del Antiguo Testamento, Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, los 12 hijos de Jacob, todos estos patriarcas eran ricos. Todos estos patriarcas tenían mucho ganado, aún a pesar de ser tribus seminómadas. Cuando habla ahí tenían miles de animales, ¿no? De ganado menor, principalmente. Pero miles, ¿no? Entonces estamos hablando de personas pues muy adineradas, pues sí, que les iba muy bien. Y entonces en la mentalidad del Medio Oriente, de esa época, pues como una manera de desearle a alguien que le vaya bien, pues ¿qué le deseas? Normalmente una larga vida, le deseas que sea muy próspero en su matrimonio, que tenga muchos hijos. En esa época estaba bien visto tener muchos hijos, que tenga salud, ¿qué más? Y pues que le vaya bien en sus negocios, ¿no? Entonces, básicamente eso era como se daba por hecho, ¿no? Cuando tú le deseas el bien a alguien, y suena como lógico, ¿no? Si tú le dices que Dios te bendiga, pues que te bendiga tu familia, que bendiga tus negocios, tus empresas, que vivas muchos años y que te vaya bien en todo lo que emprendas, en todo lo que hagas. Pues suena lógico, ¿no? Sin embargo, veíamos la semana pasada que no siempre es así, que hay personas que son buenas y que no siempre les va bien. En general podemos decir que sí, pero no siempre. Y entonces, lo contrario de esto era que entonces cuando no te va bien, quiere decir que cuando no te va bien, quiere decir que te portaste mal. Si no te va bien, quiere decir que algo hiciste. Si no te va bien, es que algún pecado cometiste. Y es ahí donde ya como que ya la cosa ya no funciona bien, ¿no? Entonces, si te enfermaste, pues a ver, dinos qué pecado cometiste. Si te empieza a ir mal en tus negocios, pues a ver, dime ahora qué hiciste, ¿no? Entonces ahí andan los judíos, trabaje y trabaje para que les vaya bien en sus negocios, pues para que no les anden preguntando, ¿verdad? ¿Qué pecado cometieron?
porque para ellos la bendición de Dios se ve reflejada de esa manera, en prosperidad en sus negocios, en una larga vida, en muchos hijos, como que es la mentalidad de ellos. Sin embargo, al hacerlo al revés, de que entonces si te va mal, quiere decir que hiciste algo mal, que ya vamos a ver el libro de Job, que ataca directamente eso. Aquí también el libro de la sabiduría ataca estos principios. Vienen unos párrafos, vienen unos capítulos que atacan muy, muy directamente estos principios. Dice aquí en el capítulo 3, versículo 13. Dichosa la estéril sin mancilla, la que no conoce lecho de pecado. Tendrá su fruto en la visita de las almas. A ver, vamos a leerlo despacito. Dichosa la estéril sin mancilla, o en otras traducciones, aquí en la dice la virtuosa, la que vive en la virtud. La que no conoce lecho de pecado, tendrá su fruto en la visita de las almas. Entonces, para la mentalidad judía, por ejemplo, una persona que no tenía hijos era una persona maldita. Si la bendición de Dios implicaba que tenías que tener muchos hijos, entonces si no tenías muchos hijos, pues no eras bendecido, más bien eras como maldecido, ¿no? Esa era como la consecuencia lógica. Si Dios te bendecía, tenías muchos hijos, entonces si no tenías hijos, entonces quiere decir que Dios te estaba maldiciendo por algo que habías hecho. Y aquí empieza con una serie de argumentos a decir, bueno, pues a lo mejor la estéril o la que no puede tener hijos, pero si es virtuosa, pues a lo mejor ella va a tener su fruto, pero en la vida eterna, ¿no? En la visita de las almas o cuando Dios la llame a su presencia. O sea, no necesariamente vale más una que sí puede tener hijos y una que no puede tener hijos, sino lo importante es la virtud que la puede llevar, a dónde la puede llevar después del juicio. Y no hacer el juicio simplemente de que es estéril, entonces ya está maldecida por Dios. Por ejemplo, aquí dice, si viven largos años, no alcanzarán estima alguna y al fin su ancianidad carecerá de honor. Está hablando del primer grupo, ¿verdad? Entonces, ¿de qué sirve tener una vida larga, de vivir muchos años? Que en la Biblia parecía que también la bendición se reflejaba en vivir muchos años, ¿no? Nosotros ya a la luz de la vida eterna, pues nos parece más lógico, ¿no? Pero acuérdense que la vida eterna ya apenas estaba como evolucionando. Entonces, pues sí, en términos generales, si le deseas a alguien una larga vida, pues sí, le estás deseando bien. Pero entonces que todos los que mueren jóvenes es porque estaban malditos por Dios, es porque estaban pagando sus pecados o porque se murieron o a dónde van esas almas que murieron jóvenes. Entonces, no importa tanto el número de años, sino más bien cómo los viviste, ¿no? De acuerdo al plan de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso, dice, y si mueren pronto, no tendrán esperanza ni consuelo en el día de la sentencia. Bueno, los que viven alejados de Dios. Pues duro es el fin de una raza inicua. Mejor es carencia de hijos. Bueno, entonces ahí ataca ya el principio de que vivir muchos años es bueno, pues depende, ¿no? Hay personas que mueren jóvenes y que vivieron a plenitud los años que les tocó vivir y que pueden alcanzar la salvación. Entonces, ¿qué importa si vivieron muchos años o qué importa si vivieron pocos años? Realmente el número de años no es importante. Lo que importa es cómo los vivieron de acuerdo al plan y a la voluntad de Dios, no tanto el número en sí mismo, ¿no? Aquí, por ejemplo, el 4.1 dice, mejor es carencia de hijos, o sea, no tener hijos, acompañada de virtud, pero vivir una vida de acuerdo al plan de Dios, pues hay inmortalidad en su recuerdo, porque es conocida por Dios y por los hombres. Una persona que aunque no tenga hijos, pero es buena, es acomedida, es generosa, es alegre, pues va a ser bien recordada, ¿no? No necesariamente, no necesita hijos para vivir en la virtud y para que sea recordado, ¿no? Entonces aquí como que va derrumbando uno por uno estos principios de retribución a la luz de la vida eterna. Entonces realmente lo importante es la virtud, no es tan importante
el número de años que vivas, el número de hijos que tengas, el número que tengas en tu cuenta del banco. Eso no es importante. O sea, lo importante es la virtud, que es la que te puede llevar a la salvación. Y ahí entonces sí va a ser para la vida eterna, y entonces eso sí va a ser importante. Eh, Dice, en cambio, la numerosa prole de los impíos, o sea, pues sí, los que cometen pecado, los que viven al margen de Dios, pues a lo mejor pueden tener muchos hijos, pero ¿de qué les sirve? O sea, los hijos no les van a dar la virtud, no les van a dar nada. Viniendo de renuevos bastardos, no echará raíces profundas, ni se asentará sobre fundamento sólido. Si ellos no viven una vida de virtud, pues qué clase de vida van a seguirles estos hijos, ¿no? Pues van a seguir la misma escuela que están viendo los padres normalmente. Bueno, el justo, aunque muera prematuramente, halla el descanso. Fíjense bien, el justo, aunque muera joven, encuentra el descanso, pero el descanso en el Señor, no nada más de que ya se murió ella. La ancianidad venerable no es la de muchos días, ni se mide por el número de años. La verdadera canicie para el hombre es la prudencia y la edad provecta una vida inmaculada. Entonces, la verdadera, lo que cuenta es la virtud, lo que cuenta es la vida inmaculada, lo que cuenta es la sabiduría, lo que cuenta es la manera de llevar a cabo esa vida, vivir esos años que a cada uno nos toca diferente número de años, ¿no? Bueno, vamos a ver qué dice acá. Entonces, la retribución era prosperidad en asuntos económicos, una larga vida sin enfermedades ni sufrimiento y una gran descendencia. Aquí uno por uno los va echando para abajo, ¿verdad? Estos principios. ¿De qué te sirve tener mucho dinero si vas a perder el alma, ¿no? Dice Jesús, ¿de qué le sirve al hombre eh, ganar el mundo? Algo así. Y una larga vida, pues tampoco es garantía de nada. No porque vivas una larga vida te vas a salvar, ni porque vivas una vida corta te vas a condenar o ir al infierno porque moriste maldito. Fíjense aquí cómo dice dice, alcanzando en breve la perfección, llenó largos años. Cuando alguien muere joven, dice, alcanzando en breve la perfección, llenó largos años. Su alma era del agrado del Señor, por eso se apresuró a sacarle de entre la maldad. A veces uno dice, bueno, ¿por qué se murió esta persona si era bien buena, no? Pues por esto, dice, su alma era del agrado del Señor, por eso se apresuró a sacarle de entre la maldad. Y bueno, pues no podemos dejar de hacer referencia a Jesucristo por varias razones, ¿no? Por lo que hemos ido comentando de cómo es ese justo que incomoda. Bueno, si una persona que es santa incomoda a los demás, ahora imagínense Jesucristo que es el santo de los santos, ¿no? Pues incomoda todavía más. Y Jesucristo que rompe también todos estos esquemas, que no tenía dinero, que no vivió una larga vida, que no tuvo hijos, que no se casó, y aparte murió colgado de un madero que era una maldición para ellos, ¿no? Entonces aquí cuando dice, su alma era del agrado del Señor, podemos pensar en un alma justa, en un alma joven, justa, que muere y que es del agrado de Dios y por eso se apresuró a sacarle de entre la maldad. Pero también se lo podemos aplicar a Jesucristo, ¿no? Su alma era del agrado del Señor, por eso se apresuró a sacarle de entre la maldad. Lo ven las gentes y no comprenden ni caen en cuenta que la gracia y la misericordia son para sus elegidos y su visita para sus santos. El justo muerto condena a los impíos vivos y la juventud pronto consumada la larga ancianidad del inicuo. En el 5.15 dice, los justos en cambio viven eternamente, en el Señor está su recompensa y su cuidado a cargo del Altísimo. Vean cómo en el 5.15 ya habla directamente y abiertamente de la vida eterna. Fíjense lo que dice, lo voy a leer despacio. Los justos, en cambio, viven eternamente.
En el Señor está su recompensa y su cuidado a cargo del Altísimo. Bueno, lo que nosotros nos costó, bueno, nos lo dijeron desde el catecismo desde niños, ¿no? Que nos podíamos ir al cielo. Pues digamos que a toda la Biblia, a todo el Antiguo Testamento le costó todos los libros para poder llegar, como digamos, a estas conclusiones, ¿no? Que a nosotros ya nos fueron reveladas muy directamente desde que éramos niños, pero no fueron entendidas ni comprendidas rápidamente, sino que fueron asimiladas a lo largo de los siglos. Entonces aquí tenemos la certeza en la Biblia que los justos tienen su vida eterna y en el Señor está su recompensa. Ahí está la recompensa. Bueno, aquí tenemos contra el principio de retribución, sabiduría 4.1, mejor es carencia de hijos acompañada de virtud, pues hay inmortalidad en su recuerdo. Entonces, mejor, como que si tienes que escoger qué prefieres, tener hijos o tener virtud, pues es mejor la virtud, ¿no? En sabiduría 4.7, el justo aunque muera prematuramente, hay el descanso. 5.15, bueno, esta es la que leímos. Rápidamente, solo quería comentar, profesor, que lo que leo aquí no es tan distinto a lo que se vive hoy en día. La gente que nos hace saber que para qué te enfrascas en cosas justas, en disciplina, en espiritualidad, si al final del día la vida es breve y hay que vivirla y disfrutarla y gozarla sin pensar en el día de mañana. No es diferente a lo que se escribe aquí después de tantos años. Creo que es como estar leyendo un diario de hoy. Y también me sirve como para fortalecer mi fe cuando pasas a la segunda parte y cuando te habla de las retribuciones y encuentras que vale la pena continuar en ese camino. Quizá no buscando una larga vida, una prosperidad en bienes o muchos hijos, sino entendiendo ya ese reino de la vida eterna. Sí, sobre todo poniendo en contexto cuánto dura la vida eterna y cuánto puede durar nuestra vida terrenal, ¿no? También la Biblia dice, bueno, pues a lo mucho dura aquí 100 años, ¿no? A lo mucho vamos a vivir 100 años. Y a comparación de la vida eterna, pues que son pues siglos, siglos, milenios, 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 o sea, es eterna, ¿no? Entonces, pues realmente sí es como un soplo, la vida es muy breve, pero lo que nos jugamos es nuestra salvación. Entonces, poniendo en contexto, sí es verdad que cuando nos acercamos a Dios y tratamos de llevar una vida más acorde a Dios, por un lado tenemos obstáculos, por un lado tenemos gente que hasta se va a alejar de nosotros, nos van a salir enemigos, burlas, etc. Pero también vamos a encontrar gente buena en el camino, ¿no? Es verdad que el reino de los cielos lo podemos implantar aquí y podemos implantar un reino de justicia en la medida de lo posible, con la gente cercana, con los que nosotros podamos, en nuestra familia, en nuestra iglesia, que se puede implementar o implantar el reino de Dios, sí, que se empieza a experimentar la salvación de Dios desde esta vida y no hasta la otra, también. O sea, no quiere decir que la salvación únicamente es para la vida eterna. También el Señor cuando nos salva desde esta vida, ¿verdad? Tenemos como las arras, aunque no es perfecta, la recompensa no es perfecta la vida en este mundo porque hay sufrimiento, porque hay violencia, porque hay muchas cosas. Pero dentro de lo que cabe tenemos como unas arras, como un anticipo de lo que será la vida eterna. Entonces la salvación la podemos recibir desde ahora, pero la recompensa tenemos que verla en global, desde esta vida y la vida que viene. Aunque no nos tocara recompensa en esta vida, aunque no nos tocara recompensa en esta vida, que sí la hay, y vamos a ver en los otros libros cuál es la recompensa, pero aunque no nos tocara recompensa en esta vida, bueno, tenemos la recompensa de la vida eterna que supera cualquier cosa, ¿no? Que cualquier sufrimiento que hayamos tenido en esta vida va a ser compensado con la vida eterna. Sí, muy bien, Amparo. ¿Quién más quiere comentar algo? Oiga, profe, aquí un comentario también
capítulo 4, versículo 6. Dice, en el día del juicio, los hijos nacidos de uniones ilícitas testimoniarán en contra del pecado de sus padres. Quiere decir que pues ahorita se está viendo mucho pues las uniones sin matrimonio, se juntan nada más así, pues traen hijos aquí al mundo. Entonces, esos hijos van a ser los que van a dar testimonio en contra de los mismos padres, ¿verdad? Por el pecado que están cometiendo. Sí, hay que tener cuidado con estas partes, hay que leerlo así con mucho cuidadito, con pincitas. Pero sí estamos viviendo en la sociedad, en nuestra fe católica, una fe secularizada. Creo que más del 90% de los, en mi parroquia, no digo en general, pero en mi parroquia, en San Pío, el 80 o 90% de los niños que van a bautizar, sus papás no están casados. Entonces, vivimos esa tendencia, ¿no? Y los llevan a bautizar, pues porque se consideran católicos, si no, no los llevarían a bautizar. Pero aún siendo católicos, como que estamos cayendo ya muchos en esta unión libre. Por esta unión libre, pues la pregunta es, ¿por qué no se casan, no? O sea, si están juntos, si están felices, si están contentos, pues, ¿por qué no se casan, no? Entonces, habría que ir un poquito a la raíz. Y sí, ahora, aquí está hablando de los dos extremos, tampoco tenemos que ser como tan estrictos, ¿no? Está hablando, siempre se va a los extremos, los necios y los justos, los impíos y los sabios. Entonces, como que no debemos de condenar ni a los niños, ni que esos niños van a condenar a los papás, pero como que si nos vamos en cuál extremo están estos matrimonios, pues a lo mejor son personas buenas, a lo mejor van a misa, a lo mejor son excelentes personas, pero la pregunta es por qué no se casan, ¿no? ¿Por qué si llevan su matrimonio o su vida de pareja bien, por qué no regularizan su matrimonio, ¿no? Entonces, hablando aquí desde el punto de vista bíblico, veamos los dos extremos, tampoco queramos juzgar a todo mundo y decir, es que aquí dice que los niños están condenados, viven una vida muy, muy al margen de Dios y los que viven una vida muy, muy apegados a Dios. Es para ver esos dos extremos. Entonces, si el matrimonio vive una vida muy, muy al margen de Dios, pues de qué le sirve tener muchos hijos, ¿no? O estos hijos si van a ser hijos bastardos, como dice ahí, pero más que bastardos, porque si están dentro del matrimonio o fuera del matrimonio, pues es qué tipo de vida van a llevar, qué tipo de educación van a llevar, qué tipo de formación. Obviamente, muy probablemente no van a llevar una formación religiosa, muy probablemente no van a llevar unos valores o van a seguir replicando los mismos valores que tienen los papás. Entonces, estos no son textos para juzgar, sino simplemente para ver dos extremos, una familia totalmente alejada de Dios y una familia totalmente cerca de Dios. Y realmente lo que importa es los valores, los principios, eso es lo que importa, no tanto si tuvieron muchos hijos o no tuvieron muchos hijos, si tienen mucho dinero, si no tienen mucho dinero, eso pasa a segundo término desde el punto de vista de la vida eterna. O sea, en la vida eterna, pues qué importa cuánto, si tenías dinero o no tenías dinero ahí. El dinero no vale allá, ¿no? Y no vale si tenías muchos hijos o no tenías muchos hijos. Es más bien cómo viviste, cómo llegaste a vivir tu vida. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta, comentario? ¿Se salió Víctor? Sí, ya se va a retirar. Se presenta como él, pero obviamente no es él. ¿Por qué? Pues por las épocas en las que se escribieron, ¿no? Este libro se escribió en el año 50 a.C. y el rey Salomón vivió como en el año 1000 o en el año 900 de Cristo. Entonces hay muchos siglos de diferencia. Pero se presenta como él, como se le conocía, como la sabiduría máxima, ¿no? Encarnada. ¿Por qué? Porque Salomón pidió la sabiduría y empieza en este capítulo 6, 7 y 8. Es muy bonito porque empieza a exaltar, a definir y a exaltar la sabiduría. Yo creo que en estos capítulos, versículos, vamos a entender lo que realmente es la sabiduría, ¿no?
Por ejemplo, el 6.13. Buscar el 6.13. Dice, se anticipa, bueno, la sabiduría se deja hallar, dice el subtítulo, la sabiduría es radiante e inmarcesible. En el 13, se anticipa a darse a conocer a los que la anhelan. Entonces, quien madrugue para buscarla no se fatigará, que a su puerta la encontrará sentada. Los que las buscan, la encuentran. ¿Sí? Se va a hacer el encontradiza. La sabiduría se va a dejar encontrar. Tampoco es así como que hay que ir a una isla muy remota en algún lugar, no. La sabiduría está accesible, pero ¿a quiénes? A los que la buscan. Los que no la buscan no se la van a encontrar así como que de chiripado. Se va a dejar encontrar por quienes la buscan. Pensar en ella es la perfección de la prudencia, y quien por ella se desvele pronto se verá sin cuidados. O sea, tiene que ver con la prudencia, ¿no? Pues ella misma va por todas partes buscando a los que son dignos de ella. Vean esta figura, ¿no? La sabiduría va por todas partes, anda buscando sobre quién posarse, ¿no? Sobre quién dejarse encontrar. No sé si les hace sentido. Bueno, es como Jesucristo que muere de amor por nosotros, ¿no? Pero nosotros lo ignoramos, la mayoría de nosotros. No nos dejamos amar por Él, no nos dejamos encontrar por Él, pero Él nos sigue amando, aunque nosotros no lo amemos, aunque nosotros lo rechacemos, Él nos sigue amando. Entonces, así de una manera análoga, también la sabiduría, ella se quiere dejar encontrar y anda buscando en quién posarse, como una mariposa, ¿no? Anda viendo a ver en dónde reposar, pero obviamente va a escoger pues a los que la buscan, directa o indirectamente o algo, pero los que la están buscando. Pues su comienzo es el deseo, el comienzo de la sabiduría. Pues su comienzo es el deseo más verdadero de instrucción. Déjenme compartir. Yo estoy viendo la Biblia, pero ustedes no. Pues su comienzo es el deseo más verdadero de instrucción. O sea, ¿cómo comienza la sabiduría? ¿Yo cómo puedo adquirir la sabiduría? Bueno, debo de empezar con el deseo de instrucción. Yo quiero instruirme. Yo me metí al curso de Biblia porque quiero adquirir esa sabiduría, porque quiero aprender de Dios. La preocupación por la instrucción es el amor. Lo que nos hace acercarnos a esa instrucción es el amor. Es la observancia de las leyes. También está relacionado, ¿no? El cumplir los mandamientos. La atención a las leyes es la garantía de la incorruptibilidad. Es decir, cumplir los mandamientos es garantía de que no somos corruptos. El intentar cumplirlos, ¿no? Cuando menos. Entonces, ¿sobre quién se va a pasar la sabiduría? Sobre los que la buscan, sobre los que se acercan a Dios, sobre los que hacen los mandamientos. No se le va a posar en alguien que está fornicando, que está borracho, que está drogado, que está robando. Difícilmente la sabiduría se le va a aparecer o se va a dejar encontrar por estas personas en estas condiciones, no porque sean ya que nunca la van a encontrar. Si se convierten y se acercan a Dios y empiezan a buscar la instrucción y empiezan a cumplir los mandamientos, obviamente que también ellos pueden acceder a la sabiduría. Por tanto, el deseo de la sabiduría conduce a la realeza. Si pues gustáis de tronos y cetros, soberanos de los pueblos, apreciad la sabiduría para que reinéis eternamente. Ay, me brinqué el 16. Pues ella misma va por todas partes buscando a los que son dignos de ella. Se les muestra benévola en los caminos y le sale al encuentro en todos sus pensamientos. Este me gusta, yo lo subrayaría, ¿no? Pues ella misma, es decir, la sabiduría, va por todas partes buscando a los que son dignos de ella. Entonces ella anda buscando dónde expandirse, dónde hacer su morada, y anda buscando quién es digno de recibirla. Entonces yo creo que son dos cosas que tenemos que hacer. Por un lado, desear la sabiduría, buscarla, pedirla, invocarla.
Y por otro lado, pues también cumplir los mandamientos, tener la casa limpia, no contristar al Espíritu Santo para que también ella pueda y decida habitar en nosotros, ¿no? Entonces, por un lado es como parte del esfuerzo, pero no es únicamente el esfuerzo, sino que también es la sabiduría que viene a nosotros. Entonces es buscarla, pero también poner los medios para que seamos dignos de recibirla, ¿no? Si no somos dignos de recibirla, pues no la vamos a recibir. Bueno, y luego el 18, 6:18. El amor es la observancia de sus leyes. Fíjense otra vez, el amor es la observancia de sus leyes, así como decía Santa Teresa, hechos son amores y no buenas razones. El amor es la observancia de sus leyes. ¿Cómo podemos demostrarle a Dios nuestro amor? En primer lugar, cumplir los mandamientos. La atención a las leyes es la garantía de la incorruptibilidad. Es la garantía. Ahora acá en otra traducción dice de la inmortalidad en lugar de incorruptibilidad. Es que aquí incorruptibilidad como que no queda muy claro, pero más bien es la garantía de la inmortalidad. Entonces, un paso importante para alcanzar esta sabiduría es cumplir los mandamientos, ¿verdad? Los mandamientos siempre son camino de salvación y quizás ese es el primer paso que tenemos que tomar. Cuando el joven rico le preguntó a Jesús qué es lo que tengo que hacer, es lo primero que le dice, ve y cumple los mandamientos. Bueno, nos pasamos ahora al 7:7. Es el aprecio de Salomón por la sabiduría. Vamos a cambiar de versículo, vamos al 7:7. 7:7 dice, por eso pedí y se me concedió la prudencia, que también está emparentado con la sabiduría. Supliqué y me vino el espíritu de sabiduría. Otra vez el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios o el Espíritu de sabiduría, ¿no? Como también la sabiduría también está relacionada con Dios. O es Dios mismo, viene de Dios, pero también es como Dios encarnado, ¿no? Bueno, no Jesús, pero otra manera otro modo de presencia, ¿no? Entonces pedí y se me concedió la prudencia, supliqué y me vino el espíritu de sabiduría. Entonces también hay que pedir, hay que suplicar para que nos sea concedida esta sabiduría. Aquí se supone que es Salomón desde el principio el que está hablando. Por eso, como que da a entender como si fuera Salomón. Y la prefería a cetros y tronos y en nada tuve la riqueza en comparación a ella. Ni a la piedra más preciosa la equiparé, porque todo lo oro a su lado es un puñado de arena y barro parece la plata en su presencia. La amé más que a la salud y la hermosura, y preferí tenerla a ella más que la luz, porque la claridad que de ella nace no conoce noche. Entonces está exaltando la sabiduría, la está poniendo por arriba de la inteligencia, por arriba de la riqueza, por arriba incluso de la salud. Nosotros siempre pedimos salud, salud, y casi nunca pedimos sabiduría. Y sin embargo aquí Salomón la prefiere antes que todo esto, ¿no? Que cualquier piedra preciosa, que el oro, que la salud, que la luz, es mejor la sabiduría. ¿Por qué? En el 7:11 dice, con ella me vinieron a la vez todos los bienes y riquezas incalculables en sus manos. ¿Se acuerdan que Salomón pidió sabiduría, no pidió riquezas? Pero por pedir la sabiduría, Dios de todos modos le concedió riquezas. Entonces, no está peleado, puede ser que pidiendo sabiduría puedan venir riquezas, o puede ser que no, ¿verdad? Como ya vimos en el principio de retribución, que puede ser que no haya riquezas, pero no es tan importante a la luz de Dios y a la luz de la vida eterna. Yo me regocijé con todos estos bienes porque la sabiduría los trae, aunque ignoraba que ella fuese su madre. Con sencillez la aprendí y sin envidia la comunico. No me guardo ocultas sus riquezas. Luego el 14. El 14 es bien importante, 7:14. Porque es para los hombres un tesoro inagotable
y los que la adquieren se granjean la amistad de Dios, recomendados por los dones que les trae la instrucción. Yo creo que con esta vamos a terminar. Dice, fíjense cómo dice. El 7:14, porque es para los hombres un tesoro inagotable y los que la adquieren se granjean la amistad de Dios, recomendados por los dones que les trae la instrucción. Entonces, ¿qué es lo más importante que nos trae la sabiduría? Bueno, que con la sabiduría nos podemos granjear la amistad con Dios. Nos podemos ganar la amistad con Dios, como cuando te ganas un amigo, como cuando te ganas una persona, nos podemos granjear la amistad, pero la amistad de Dios. Y granjeándonos la amistad con Dios, pues podemos salvarnos, ¿no? Entonces yo creo que es lo más importante de la sabiduría, que nos enseña a ganarnos esa amistad con Dios. Y es el camino para nuestra propia salvación. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda o pregunta o comentario de este elogio o exaltación a la sabiduría o algo que hayamos visto en toda la clase. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? ¿No, nadie? Yo tengo una pregunta, profe. Sí, Eduardo. Hoy que me fui a... Nos las vamos aprendiendo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh Dios, tú que concediste a San Jerónimo una estima grande y viva por la Sagrada Escritura, haz que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia, y encuentre en ella la fuente verdadera de vida. Por su intercesión te pedimos, Señor, que nosotros crezca y se fortalezca también un amor intenso por la Sagrada Escritura, por estudiarla, meditarla, testimoniarla y anunciarla. Te rogamos asistas con tu espíritu a todos los que en el mundo entero se dedican al conocimiento, amor y difusión de tu palabra, para que por medio de ellos todos los hombres lleguen a encontrarse con tu Hijo Jesucristo, palabra hecha carne por nuestra salvación. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista en una parte, Estoy conmigo, solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias y de nuevo, gracias a todos por su comprensión. No crean que venimos seguido a Michoacán. No va a haber muchas clases en línea por nosotros. Muchas gracias. Gracias.